Bueno, buenos días y buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar de hostelería por el clima en 2021. Bueno, antes de nada quiero explicaros un poco el contexto. Dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad Avanzamos, en Coca-Cola hemos adquirido recientemente el compromiso Objetivo Cero para ser neutros en carbono en 2040 a través de un ambicioso plan de reducción de nuestras emisiones en los alcances 1, 2 y 3 a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Somos conscientes del papel que tenemos en la lucha contra el cambio climático desde nuestro negocio y por eso en 2017 pusimos ya en marcha junto a ECODES y en el marco de la Comunidad por el Clima la plataforma Hostelería por el Clima, que como sabéis tiene como objetivo ayudar a los establecimientos hosteleros a aplicar medidas para convertirse en espacios más sostenibles, reduciendo el consumo energético y a dar ese paso hacia una economía baja en carbono. Esta plataforma, que ya cuenta con más de 700 establecimientos adheridos, que ha publicado más de un centenar de historias y ya tenemos 5 casos de éxito, pues quiere seguir dando pasos y seguimos avanzando con nuevas iniciativas. Nuestro objetivo es ayudar cada vez a más hosteleros a sumarse a esta lucha contra el cambio climático, apostando por la sostenibilidad como elemento diferenciador de su negocio y como una palanca más para afrontar la recuperación tras los efectos de esta crisis del COVID que estamos pasando, que está afectando especialmente además, entre otros, pero al sector de la hostelería. Y dentro de este contexto, pues hemos puesto en marcha e inauguramos hoy el ciclo, como decía Ana, de webinars abiertos al cambio. Lo que queremos es dar un paso más y ayudar a restaurantes, bares, cafeterías, a todo el sector hostelero, en definitiva, en las diferentes temáticas de interés para ir dando esos pasos necesarios hacia esos establecimientos sostenibles y a la descarbonización de los mismos, ¿no? Hoy comenzamos con el primero sobre energías renovables y le van a seguir otros, 7 más, que os los enuncio rápidamente. El 30 de marzo tendremos el de desperdicio alimentario, qué es y cómo prevenirlo en un establecimiento hostelero. El 11 de mayo tendremos guía de menaje sostenible para la hostelería. En junio tendremos separación y gestión de residuos. En julio, Scope CO2, es cómo puedes calcular tu propia huella de carbono. En septiembre hablaremos de la gestión de los recursos hídricos. En octubre, la huella de carbono en la hostelería. Y en noviembre, la política y normativa para la reducción de emisiones en España. Hoy tenemos la suerte de contar con Fernando Martínez, que es el responsable de proyectos de Fundación Renovables, que nos va a explicar en detalle en qué consisten las energías verdes, cómo funcionan y sobre todo cómo influyen en nuestra huella de carbono. Luego tendréis la oportunidad de realizar todas las preguntas, dudas, comentarios que queráis a través del chat y luego se las trasladaremos al final de su intervención para que pueda ir dando respuesta. Y bueno, pues ya sin más, buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Muchas gracias a ECODES, a Coca-Cola y a la comunidad por el clima, por la invitación. La verdad que me alegra participar en esta charla porque aparte de que ahora trabajo en el sector energético, trabajé muchos años durante mi estudio en el sector hostelero y bueno, es un sector que también conozco. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y empiezo con la presentación. Vale. Bueno, ¿cuál sería nuestro impacto en el medio ambiente? ¿Cómo se mide? A nivel general, pues evidentemente, por ejemplo, a nivel país, se miden las emisiones que se generan, las emisiones de efecto invernadero, la contaminación que generamos, el uso de combustibles fósiles, pero luego a nivel individual hay diferentes indicadores que permiten medir nuestro impacto en el medio ambiente. El primero de ellos sería la huella de carbono,
que suele ser el más conocido, que es un indicador ambiental que permite medir la cantidad de gases de efecto invernadero, ya sean directos o indirectos, generados por un individuo, una organización, evento o producto. Digamos que la cantidad por persona y año medio que deberíamos tener de huella de carbono para combatir el cambio climático es de 2 toneladas de CO2 por persona, y sin embargo en España la media por año es de 6 toneladas, equivalente al peso de 5 coches. Este huella se mide se mide con todo lo que hacemos, es decir, desde comprar un producto que ha requerido una energía y por lo tanto ha generado unas emisiones, a cualquier servicio o producto que haya requerido energía. Otro de los indicadores sería la huella hídrica, que como indica, pues lo que mide es la cantidad directa o indirecta de un individuo, organización o evento o producto del agua que ha consumido. España es el 8º país mundial con mayor huella hídrica, y la media, digamos, para combatir el cambio climático en este caso sería de 3.400 litros por persona y día, y en España actualmente es de 6.000 litros. O sea que en el caso anterior casi el triple y en este casi el doble. Y por último, la huella ecológica sería otro indicador ambiental que permite conocer el grado de impacto en el medio ambiente. En este caso, lo que estima es la superficie necesaria para producir un recurso o un bien, así como la superficie necesaria para absorber el residuo generado por ese recurso o ese bien. En este caso, la media para combatir el cambio climático es de 1,8 hectáreas por persona y año, y la media en España, pues bueno, es de 4 hectáreas, equivalente a 5 campos de fútbol. Y bueno, no quiero entrar más en detalle con estos indicadores, ya que en otros seminarios se hablarán más en profundidad. Y sí que quería incidir más en cómo reducimos nuestro impacto, cómo se consume la energía en el sector hostelero y cómo podemos reducir ese consumo de energía y a la vez conseguir un ahorro económico. Bueno, la primera medida general, digamos, muy conocida, sería la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar, que bueno, la misma palabra lo indica. Sería tirar menos basura, nos ayuda a ahorrar dinero y reducir nuestro impacto. La primera de ellas, reducir, pues si reducimos el consumo de un producto, evidentemente lo que estamos consiguiendo es que se evite producir ese recurso o producto, y por lo tanto consumir la energía que necesita para realizarlo. Reutilizar, es decir, volver a utilizar o darle otro uso a un producto que ya hemos usado, por lo que evitamos la cadena de producción. Además de evitar que se generen residuos de este producto, evitamos que se tenga que producir un nuevo producto. Y bueno, pues además se traduce en un ahorro económico. Y por último, reciclar, que evidentemente al reciclar lo que conseguimos es que un producto pueda servir como materia prima para producir otro nuevo producto, en lugar de que se convierta en un residuo. Y bueno, pues reducimos emisiones, reducimos la explotación de nuevos recursos y además permite ahorrar energía. Evidentemente, bueno, hay para cada uno de los productos que usamos tenemos diferentes contenedores con diferentes colores y bueno, se dividen según el material de cada producto dónde hay que reciclarlo. Y bueno, también en la alimentación podemos reducir nuestra huella de carbono escogiendo alimentos locales y de temporada. Con ello, además de fomentar el comercio local, evitamos el transporte de estos alimentos y por lo tanto la producción de emisiones. Y bueno, fijándonos en su sello ecológico, en su huella hídrica y de carbono, y reduciendo el
el uso de alimentos envasados, sobre todo en plástico. Y bueno, el consumo energético en el sector hostelero, primero quería decir que evidentemente la energía más limpia es aquella que no se produce, es decir, una reducción del consumo se traduce en energía que no se está generando, por lo tanto no se están generando emisiones y a su vez en un ahorro económico. ¿Cuál sería la solución para la situación actual de contaminación mediante combustibles fósiles, del uso en el transporte de combustibles fósiles? La electrificación de la demanda sería la solución para conseguir un modelo 100% renovable, porque permite una mayor penetración de energías renovables. O sea, las renovables que más se usan, por ejemplo, aquí en España son eléctricas, eólicas o fotovoltaicas. No tiene emisiones en uso, es decir, donde yo consumo la energía eléctrica no hay emisiones, lo que permitiría resolver el problema de contaminación de las ciudades. Y si en origen es producida con energías renovables, pues de igual forma tampoco tendría emisiones en origen. Además, son un recurso autóctono local que permite generar empleo y reducir la dependencia energética, que por ejemplo en España la dependencia energética es de en torno a un 74% anual. Esto quiere decir que el 74% de la energía que se consume en España en un año proviene de fuera del país, y además en su mayoría suelen ser productos petrolíferos, pues bueno, gasolina, gasóleo, gas, etcétera. Y otra cosa que permite también la electricidad es al consumidor participar más en el sistema eléctrico con elementos como el autoconsumo fotovoltaico, que en años anteriores sí que ha tenido una mala fama. Existía el impuesto al sol y otras trabas, pero actualmente esta normativa ha cambiado y se va a quedar porque proviene de una adaptación de la normativa europea, y ahora, además de poder consumir nuestra propia energía mediante este tipo de instalaciones, la energía que no es consumida y se vierte a la red se compensa económicamente en la factura. Pues para un local o para un restaurante que el local sea propio, es decir, puede realizar su instalación fácilmente y obtener periodos reducidos de retorno de la inversión, en torno a 4 o 5 años se encuentran actualmente. Y lo bueno que tiene un restaurante o un local es que va a consumir la mayor parte de la energía producida por la instalación, ya que su funcionamiento es durante todo el día mientras la instalación está produciendo. Bien, ¿cómo son los consumos en el sector hostelero? Pues los equipamientos evidentemente representarían el mayor consumo, es decir, cocina, neveras, frigoríficos, congeladores, seguidos de la climatización. Además, el consumo energético en coste para un local solo está detrás del gasto en personal. ¿Qué es lo bueno que tiene el consumo energético en el sector hostelero? Es que ya el 80%, cerca del 80%, es eléctrico, lo que es más eficiente y permite realizar más medidas para reducir el consumo que otra fuente energética. Entonces, bueno, a continuación voy a explicar una serie de prácticas y medidas que se pueden realizar en los locales, restaurantes o bares para reducir el consumo energético, la huella de carbono y evidentemente conseguir un ahorro económico. Se dividen normalmente en medidas de ahorro sin inversión, que son simplemente pues, buenas prácticas o un comportamiento energético eficiente, y medidas de ahorro con inversión. En climatización, medidas de ahorro que no requieren una gran inversión y se traducen en grandes ahorros, pues por ejemplo, ajustar las temperaturas del termostato o de los radiadores. Se recomienda unos 19 grados en invierno y unos 25 en verano. Y respecto a esto, una diferencia de 1 grado de temperatura supone un ahorro del 8%. Y luego, pues bueno, ajustar los horarios de funcionamiento a
al servicio, es decir, a los momentos en los que se va a realizar el servicio al mediodía y por la noche, y el purgar los radiadores y el mantenimiento también se traduce en un ahorro. Luego, de medidas con inversión en climatización, pues bueno, paneles reflectantes detrás de los radiadores que permiten una mejor dispersión del calor, aislar bien los bajos de las puertas de entrada para mantener la temperatura. Las láminas de protección solar en ventanas permiten acceso a la luz y mejoran el aislamiento. El uso de ventanas más aislantes, o sea, ventanas más antiguas, hacen que se filtre mucho el calor o el frío, lo que hace que sea una mayor cantidad de energía para aclimatar, digamos, el local. Las bombas de calor o la mejora del aislamiento de la fachada, que sería lo más caro, pero sería lo más efectivo. Y bueno, quería explicar también qué son las bombas de calor. Funcionan mediante aerotermia y son unos aparatos que sirven tanto para calefacción, refrigeración como agua caliente. O sea, una bomba de calor es más eficiente que cualquier caldera y produce 4 kilovatios hora de energía útil, digamos, energía que se va a transformar en energía térmica por kilovatio hora consumido. Ya que para producir estos 4 kilovatios hora de energía útil consume un 25% de electricidad y el 75% utiliza aire exterior. Tiene una fácil instalación y se traduce en grandes ahorros. En electrodomésticos, pues bueno, prácticas sin inversión, desde poner en lavavajillas cuando esté lleno y usar programas ecológicos, evitar abrir frigoríficos cuando no sea disponible y, al igual que en climatización, ajustar las temperaturas adecuadamente del frigorífico o del congelador, pues también se traduce en grandes ahorros. Una diferencia de 1 grado sería un 5% de consumo energético. Y luego con inversión, pues bueno, una menor inversión, que son regletas con interruptor. Por ejemplo, en un hogar, la media de los consumos en stand-by se traduce en 60 euros al año. En un local en el que el consumo energético es mayor, pues será más aún. Y por último, yo creo que lo más importante sería usar electrodomésticos de alta eficiencia energética. Es decir, que su calificación energética sea la mayor posible. O sea, por ejemplo, un frigorífico de clase D, que sería la peor hablando eficientemente, que consuma un 100%, comparado con un clase A, consume un 20% respecto al de la clase D. Inicialmente, una inversión en un electrodoméstico de clase A va a ser mayor, pero a lo largo del tiempo, sobre todo en un local en el que las neveras o los frigoríficos hay neveras y frigoríficos que están continuamente conectados a la luz, el consumo a largo plazo pues se ahorraría muchísimo en la factura eléctrica. Y bueno, en la cocina, pues diferentes medidas como utilizar el calor residual, olla a presión o utensilios con una superficie mayor que la del fuego y la cantidad de agua, es decir, cuanta más cantidad de agua se utilice para cocinar, se requerirá una mayor cantidad de energía para calentarla y, por lo tanto, un mayor consumo. Y medidas con inversión, pues la cocina de inducción, que es mejor que la vitrocerámica o gas y suele tener un 20% menos de consumo. Y ya por último, para acabar con estas medidas, en iluminación. Pues bueno, aprovechar la luz solar al máximo, reguladores de iluminación, detectores de presencia, paredes y cortinas de colores claros. Y luego en medidas con inversión, pues principalmente destacaría el uso de bombillas LED, que comparado con otras como las incandescentes, pues ahorrarían hasta un 80% más. Y bien, ahora quería hablar un poco de la factura eléctrica y cómo ahorrar en ella
en el sector. Bien, para poner un poco el contexto y explicar un poco la factura eléctrica, en ella aparecen dos términos que serían el término fijo o de potencia y el término de energía. El término de potencia sería el resultado de multiplicar pues, lo que valga el kilovatio de potencia al día por el número de días, y el término variable de energía consumida, pues la energía consumida en kilovatio hora por el precio que tengamos de ese kilovatio hora. ¿Y cómo se divide la factura? Es decir, ¿qué pagamos exactamente en ella? Bueno, para un hogar medio suele ser en torno a un 40% de la energía que se consume, otro 40% peajes y cargos y otros 20% impuestos. En este caso, en el caso de un local que tienen un mayor consumo energético y una mayor potencia, sí que el porcentaje de energía consumida suele representar más que cualquiera de los otros dos, más de un 40%. Luego, una cosa que se suele desconocer a la hora en la factura eléctrica, en el mercado eléctrico, las posibilidades que tenemos, es que existe un mercado regulado o un mercado libre. El mercado regulado sería la tarifa regulada por el gobierno, y en ella el precio por kilovatio hora es variable en cada día, hora, momento, según los movimientos del mercado mayorista. Solo la ofrecen unas comercializadoras concretas porque tienen que cumplir una serie de requisitos y, bueno, no tienen permanencia si tu tarifa pertenece al mercado regulado, y permiten acceder al bono social. Y luego estaría el mercado libre, en el que hay más variedad de comercializadoras y de ofertas, y en este caso son ellas las que fijan los precios, y existen, bueno, pues diferentes tarifas con precio fijo, variable, con discriminación horaria, y el precio en estas tarifas suele ser más estable, pero lo que no significa que siempre que sea más barato. Es decir, hay que prestar atención al tipo de tarifa y a los consumos que tengamos. Y bueno, en este tipo de mercados sí que se permite, que lo explicaré a continuación, disponer de energía verde con garantías de origen renovable. ¿Qué es la discriminación horaria? Las tarifas con discriminación horaria, que he mencionado que podían existir, son tarifas en las que el precio por el kilovatio hora varía según el periodo de tiempo del día. Es decir, pues por ejemplo, de las 12 a las 9 tendría un precio, suele ser precio punta porque es a la hora en la que hay mayor demanda, y en precio valle, pues bueno, sería un precio menor, que suele ser de madrugada. Y hay tarifas pues de 2, de 3 o de 6 periodos. En el caso de un hogar, si se adaptan los consumos al periodo valle, sí que se pueden conseguir grandes ahorros hasta un 30%. En el caso de locales, sí que hay que prestar más atención a la tarifa o al periodo, porque al final el mayor consumo se produce al mediodía durante el servicio y durante el servicio de la noche. Entonces, bueno, pues sí que habría que prestar más atención al periodo horario y el precio que tiene cada uno de ellos para elegir la tarifa. ¿Y qué son las garantías de origen renovable? Bueno, cuando tenemos un contrato de suministro eléctrico con garantías de origen renovable, pues como la palabra dice, quiere decir que nuestra energía proviene de fuentes de energía renovable. Evidentemente, físicamente esto no es posible porque el electrón que se consume o el electrón que viene, el kilovatio hora que se consume en tu local o en tu punto de consumo, no puede establecer físicamente que viene de una planta de origen renovable. Pero digamos que la comercializadora que lo ofrece compra esa energía a un productor renovable, y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es la que certifica que esa energía que está vendiendo la ha comprado, la ha pagado a un productor de energía renovable. Y bueno, por último, quería hablar también de los diferentes tipos de tarifas de acceso, que, por ejemplo, dependiendo del local, en locales más pequeños, pues bueno, sí que tengan una potencia menos de 15 kilovatios, tendrían una tarifa similar a la que se puede tener un hogar,
que se dividen hasta 10 kilovatios en las 2.0 y de 10 a 15 las tarifas 2.1. Luego, según la letra que les siga, 2.0A sería sin discriminación horaria, o 2.1A, 2.0 DHA con discriminación horaria de 2 periodos y DHS con discriminación horaria de 3 periodos. Este tipo de tarifas, o sea, que son las que existen actualmente, en ellas se paga un precio por el kilovatio hora y luego, según si existe discriminación horaria o no, pues se pagaría diferente precio por el kilovatio hora. A lo largo de este año y progresivamente estas tarifas se van a unificar, va a haber unos cambios normativos adaptando normativa europea en las que se van a unificar únicamente en una tarifa que se va a llamar tarifa 2.0 TD para potencias menores de 15 kilovatios, es decir, esto afectaría a un local pequeño que tuviera una tarifa que no alcanza los 15 kilovatios. Entonces esta tarifa se va a unificar y solo va a existir esta tarifa con 3 periodos, punta, valle y llano, que de igual forma si se estudian y se adaptan los consumos, es decir, las horas a las que yo consumo, a las que el precio de la energía es menor, pues se tendrá un menor coste. Y también existirán, en este caso, una novedad que existirán 2 periodos de potencia, es decir, yo voy a poder tener 2 potencias contratadas. Es decir, por ejemplo, si el periodo valle, que es de noche, yo la potencia que tengo no supera los 10 kilovatios, porque evidentemente el local estará cerrado, pues podré tener contratada una potencia menor y pagar un menor precio que durante el día en el que tendré contratada una potencia mayor porque tendré más equipamientos conectados y necesitaré mayor potencia. Luego, para locales con más de 15 kilovatios, actualmente existe la tarifa 3.0, que se divide, como he dicho, en 3 periodos horarios, y en este caso esta sí que se divide en 3 potencias contratadas. Con los nuevos cambios que se irán introduciendo a lo largo de este año, va a pasar a ser 6 periodos y 6 potencias contratadas. La diferencia de esta tarifa con las anteriores es que en este caso, en estos locales, se cuenta con un masímetro y no es decir, no ocurre como en un hogar o en un punto de consumo en el que la potencia sea menor de 15 kilovatios, en el que si yo supero la potencia que tengo contratada, saltan los plomos. En este caso, lo que ocurre al contar con un masímetro es que se contabiliza la potencia que se está consumiendo y en los casos en los que superemos la potencia contratada, eso significará una penalización económica en la factura. Por ello es muy importante, si se presta atención y se observa la potencia que se tiene a lo largo del día en nuestro local, o sea, podremos reducirla tener una potencia más reducida en algunos periodos y una potencia superior en periodos en los que, bueno, necesitemos más potencia o hayamos visto que en ocasiones se supera la potencia que teníamos. Y bueno, por último quería dejar también indicar que en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su página web, hay un comparador de tarifas en las que, bueno, se puede hacer una estimación, ver las diferentes tarifas disponibles y un comparador según tus consumos y tu potencia para ver qué tarifa se puede adecuar más a nuestros consumos. Y bueno, esto sería todo. Gracias, Fernando. Muchas Beatriz, gracias. te dejo Muchas la palabra. gracias, Fernando. Nada. La verdad es que me ha parecido una presentación muy clara y la verdad es que yo creo que hemos aprendido bastante, no solo sobre energías renovables, sino pues cómo hacer uso de ellas y también cómo ahorrar al máximo, que es algo pues yo creo muy importante que interesa mucho seguro a todos los participantes del webinar y en general de Hostelería por el Clima, ¿no? Ver esa relación entre eficiencia energética, reducción de emisiones y también ahorro de costes que
que viene muy, muy bien. Vamos a ver si hay alguna duda en el chat. A ver. Sí, había una pregunta que nos hacían que preguntaban que qué tipos de energías renovables existen a nivel general. Vale. Bueno, a nivel general, en España, las que más, digamos, más introducidas están, pues serían la eólica, que aunque también existe eólica marina, fotovoltaica, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, serían las que más introducidas, digamos, están en el sistema eléctrico español a gran escala. Luego también existen las renovables de autoconsumo, que serían para autoproducir tu propia energía, que como digo, bueno, la más extendida ahora mismo sería la fotovoltaica, pero también puede existir pues otras como mini eólica. Vale, genial. Mira, nos hacen una pregunta, nos dicen que ¿qué tarifa saldría más económica si no adaptas tu consumo, la regulada o las de mercado libre? Y luego, si lo adaptas solo en los consumos de electrodomésticos grandes, ¿cómo saldría ese ahorro? Bueno, depende, claro, depende de tu horario. Como digo, en el caso de en un hogar, o sea, si adaptas los consumos al periodo valle, al periodo más barato, siempre saldrá más económico tener una tarifa con discriminación horaria. Y lo que decía antes, en un local es más difícil por el tipo de servicio. Ya habría que ver si sería más económico con una tarifa de 3 periodos, de 2, qué consumos se podrían adaptar. Evidentemente, si se adaptan los electrodomésticos de mayor consumo, que sería lo más significativo, se adaptan a periodos en los que valgan menos, valdría más. Pero entre mercado regulado o mercado libre, pues bueno, eso tendría que ser el caso Yo he perdido el audio concreto. de Fernando, he perdido tu audio un momento, pero no sé si he sido yo o si... ¿Me oyes? A ver. Sí, te oigo, te Ahora oigo. sí, vale. Decía que entre mercado regulado o mercado libre, pues tendría que estudiarse el caso concreto, el tipo de tarifa, a las horas a las que se consume, o sea, ahí ya habría que ver el caso concreto. Vale. Yo tengo una duda, Fernando, ¿nos recomendarías a todos contratar electricidad renovable? Sí, o sea, Electricidad verde. yo, por ejemplo, me refiero a una cosa que no, o sea, a ti no te supone nada, me refiero, yo en mi casa, por ejemplo, tengo una tarifa con garantía de origen renovable y comparando precios y a mí no me sale más caro que una tarifa que no tuviera garantía de origen renovable. Claro, o sea, en principio el precio de una renovable, de una electricidad verde o de una que no lo sea, es el mismo. Claro, y luego si tú tienes discriminación horaria, o sea, por ejemplo, yo tengo garantía de origen renovable y discriminación horaria y en la medida de lo posible adapto mis consumos en las horas en las que tiene un menor coste, pues evidentemente estoy pagando menos Ahorras. que cualquier otra tarifa que tuviera. Vale. Mira, también nos pregunta Nieves Villar, para un hotel de 15 habitaciones, ¿qué energía sería la más conveniente? Para un hotel de 15 habitaciones, pues bueno, evidentemente depende, o sea, por 15 habitaciones no podría saber cuánta potencia tiene, pero supongo que evidentemente si tiene 15 habitaciones depende del equipamiento que tenga, si tiene cocina o no, y si supera los 15 kilovatios o no. Si supera los 15 kilovatios, pues bueno, la única tarifa que tiene es la 3.0. Si tiene menos de 15 kilovatios, pues tendría que ser, como decía antes, en el propio caso, ver a qué hora tiene un mayor consumo, es decir, pues en un hotel que no funciona tampoco exactamente como un restaurante o un bar, si su consumo ve que lo puede adaptar a los periodos horarios en los que vale menos el kilovatio hora, pues igualmente sería más conveniente. Vale, por lo que te estoy entendiendo también es que hay que cada caso verlo, estudiarlo mucho, pedir opciones de Claro, tarifa a tu comercializadora y buscar, digamos, ese mix
perfecto entre Exacto. ahorro energético, ¿no? Es decir, dame renovable, pero ofréceme las mejores tarifas horarias también que me permitan ese ahorro, ¿no? Exacto, en un hogar es más sencillo porque al final depende de ti, o sea, tú coges una tarifa con discriminación horaria y dices, vale, yo sé que hasta ahora vale menos, pues mis consumos los voy a hacer en esa hora. Es verdad que en un local o en un restaurante depende más del servicio o el funcionamiento, entonces, Claro. dependiendo de tu servicio o funcionamiento, busca una tarifa que se adapte. Vale, nos siguen haciendo preguntas bastante concretas. ¿Qué medidas tomarías para un negocio normal de hostelería así estándar para que el ahorro fuera tangible e inmediato? Entiendo ahorro como ahorro de emisiones y ahorro de costes también. Económico. Vale, bueno, pues evidentemente, como decíamos ahora, adaptar la tarifa va a significar un ahorro y lo que decía de los ajustes de potencia también es muy importante. O sea, puede que tengas potencia, pasa mucho que tengas potencia sobrecontratada, es decir, más potencia de la que necesitas y estás pagando por algo que no estás usando, o incluso puede que en un periodo o lo que sea tengas menos potencia de la que necesitas en ese momento y a lo mejor en esos momentos estás sobrepasando la potencia contratada y estás teniendo penalizaciones. Luego otra medida que yo creo que en un restaurante también se traduciría significativamente en ahorro económico sería usar electrodomésticos de clase A, de la mayor clase, porque como decía antes, aunque la inversión inicial sea mayor, en un local en el que pues neveras, todo tiene muchísimos electrodomésticos, cocina, cuanta más mejor clase tenga, mejor calificación energética, a largo plazo se va a notar muchísimo el ahorro. Y con largo plazo no me refiero a 5 años, o sea, en un año la diferencia de consumo entre un electrodoméstico de clase D o A ya se nota muchísimo. Un medio plazo, digamos, ¿no? Un medio plazo. Vale. Si continúo con las preguntas. ¿Qué empresas, qué comercializadoras están ofreciendo los servicios de energía eléctrica procedentes de renovables ahora mismo? Bueno, ahora mismo la verdad es que si no la mayoría, bastante. O sea, me refiero, puedes buscar que cualquiera de ellas, incluso ahí dentro de una misma compañía, puede elegir que sea una tarifa con garantías de origen o sin garantías de origen. Vale, o sea, en principio todas las más conocidas lo tienen y entiendo que habrá, esto supongo que es buscar también, ¿no? En internet, poder buscar posibles comercializadoras con garantía de origen renovable, ¿no? Exacto. Vale. En vivienda rural, ¿es aconsejable contratar renovable con limitación de horario? Sí, o sea, no depende, o sea, en sí es indiferente que sea vivienda rural o sea una vivienda en la ciudad. O sea, si tú adaptas tu consumo a la hora en la que el kilovatio hora es más barato, te es indiferente que tu vivienda esté en una montaña, que en el campo, que en una ciudad. Vale. ¿Y crees que la tarifa única que no distingue los horarios es mejor? La pregunta la está haciendo una persona que tiene un hotel de 53 habitaciones con lavandería propia, cocina y bar. Vale, ahí claro, tendría que ver su caso, o sea, como digo, como para los otros casos, ver tu horario de consumo y ver lo que pagarías con una tarifa en la que el precio sea horariamente único y si tus horarios de consumo ves que se pueden adaptar o hay una tarifa que el periodo más barato consumes más y el resultado te salga mejor, pues sí que valdría, pero claro, dependen del caso en concreto. O sea, O sea, el propio usuario en el que tiene que ver a qué horas consume o contratarla y si le es posible adaptar su consumo a esa hora. entiendo que entonces ¿qué le recomendarías? Que hable con su comercializadora y pida esa comparativa de horarios, Claro, precios, ¿no? claro, cosa que mire sus propios consumos horarios Uh-huh. y respecto a las horas que tenga, pues elegir. Vale. Otra pregunta es, has comentado que el consumo energético en hostelería en su 80% es eléctrico. Deduzco que el restante es gas.
Bueno, puede ser, sí. O sea, Vale, y un segundo, continúo con la pregunta que pone, claramente es un tipo de energía habitual en cocina y difícilmente ciertos establecimientos no renunciarán a cocinar en fogones. ¿Puedes darnos algunos consejos para ser eficientes también en ese consumo? bueno, eficientemente en gas, pues bueno, al final o sea, a nivel lo mismo que decía, bueno, puedes usar ollas con mayor superficie y tal, pero ahí sí que está más difícil la actuación en ser eficiente. O sea, me refiero, tú enciendes y usar el gas, no hay más opciones como puede ser o cocina vitrocerámica o de inducción. Claro. Al final, pues llega el gas, bueno, puedes buscar una tarifa más económica o adaptar tu tarifa, pero en gas sí que estaría más complicado reducir el consumo. Bueno, la buena noticia, ¿no?, es que el 80% es eléctrico, aproximadamente, y eso quiere decir Exacto. que hay mucho margen Para para mejorar la trabajar, eficiencia, para mejorar efectivamente. eficiencia energética y de costes. Vale. Otra pregunta sería, ¿qué ahorro económico puede suponer más o menos invertir en una instalación de autoconsumo de paneles solares? Pues depende, en este caso igual dependería del tamaño, de la potencia que se necesita, que se instala, pero los retornos de la inversión ahora mismo están en 4, 5, 6 años. Es decir, la energía que tú y sobre todo cuanto tú más consumas de la instalación, antes vas a recuperar la inversión, porque es más caro el kilovatio hora que dejas de consumir, es más caro que el que viertes y te pagan, que se traduce en un ahorro igual. Pero evidentemente, si cuanto más consumas cuando la instalación esté produciendo, antes se recupera la inversión. Y ya digo, la inversión pues dependerá del tamaño de la instalación, pero Claro. la recuperación de la inversión suele ser 4 o 6 años y esta instalación pues dura unos 25 años. Entonces, cualquier empresa instaladora te hace los cálculos y te dice, vas a producir esto, si consumes tanto, pues lo vas a recuperar en tantos años. Si consumes esto, recuperas en tantos años. A partir de ahí, ahorro. Eso es interesante, el poder pedirle a una empresa antes de ninguna decisión, ¿no?, ese estudio de la inversión es tanto y a partir de tal año tú empiezas a ahorrar y te empieza a rentabilizar esa inversión que haces, ¿no? Y consumes además, o sea, y reduces mucho el consumo eléctrico. Exacto. Además son estudios que un estudio previo suele hacerse gratis, sin compromiso. Claro, claro. Eso es, sí, sí, sí. Vale, fenomenal. Yo tenía otra pregunta por ahí sobre cuáles son las energías renovables que se suelen utilizar, que más se utilizan en España. Vale, bueno, serían ahora mismo la que más participación tiene en el sector eléctrico con diferencia sería la eólica. Y bueno, también hay participación de energía solar térmica y la fotovoltaica no está en los últimos años no para de crecer. Y esas serían las principales. Puede haber ya alguna un poco menos representativa, pero principalmente esa. Vale. ¿Y hay un aumento de demanda de energías renovables que sea considerable, que sea bastante evidente en los últimos años en España? Sí que lo hay y además en los próximos años lo habrá más porque según normativa europea, pues todos los países europeos han tenido que establecer un plan con objetivos de penetración de renovables en los próximos años y penetración de renovables, reducción de emisiones y de mejora de la eficiencia. O sea, porque pues lo que en los próximos años, pues bueno, cada vez va a haber, para alcanzar dichos objetivos, cada vez va a haber más renovables. Vale, fenomenal. Pues sí, no sé si hay alguna pregunta más. Vale. Pues de momento ya no hay más preguntas. La verdad es que creo que ha sido muy práctico, muy al detalle y nos viene fenomenal siempre pues que nos puedas resolver todas estas dudas. Y nada, pues animo a todos los participantes a que investiguen un poco y puedan hablar con sus comercializadoras y hagan esa
bueno, pues ese ejercicio que seguro que les ayudará en ese doble ahorro de emisiones y de costes, que al final es lo más interesante, ¿no? para los negocios. Así que nada, pues sin más, agradeceros muchísimo a todos los participantes, agradecer muchísimo a Fernando su participación también y nada, pues os esperamos en el siguiente webinar que esperamos que también sea de vuestro interés y seguiremos pues ayudándoos y acompañándoos en todo este proceso lo máximo posible. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Besos.